Vamos a resolver el siguiente examen. Para ir directamente al ejercicio, en la descripción del video está el minuto exacto de cada uno de estos ejercicios. El ejercicio 1 nos dice demostrar la siguiente igualdad. Tenemos un determinante y tenemos que demostrar que esto es igual a dos veces igual a este otro determinante. Entonces, como solución, comenzamos recordando la siguiente propiedad. Si los elementos de una fila o columna cualquiera constan de dos términos, el determinante puede expresarse como la suma de otros dos determinantes. La primera columna de este determinante tiene dos términos que se están sumando en cada elemento de la primera columna. Entonces, podemos reescribir este determinante como la suma de dos determinantes, en la cual en cada uno de esos dos determinantes, en la primera columna, están los términos que están en la columna original. Es decir, si sumamos esta columna con esta columna, obtenemos la columna original. Luego, lo que podemos hacer es restar la columna 3 del primer determinante con la columna 1. Entonces, de esa manera tendríamos z más x menos x, z, r más p menos p, r, c más a menos a igual a c. Para el segundo determinante, lo que podemos hacer es restar la columna 2 menos la columna 1. De esa manera tendríamos y más z menos y, z. Q más R menos Q, R. B más C menos B, C. De esa manera hemos eliminado estos términos que teníamos en estas columnas. Después, la operación que podemos hacer para este determinante es restar la columna 2 menos la columna 3. De esa manera tendríamos y más z menos z, y. Q más R menos R, Q. B más C menos C, B. Para el otro determinante, la operación que podemos hacer es la columna 3 menos la columna 2. De esa manera tendríamos z más x menos z igual a x, r más p menos r igual a p, c más a menos c igual a a. El primer determinante ya se parece al determinante que teníamos en el miembro derecho, pero el segundo determinante aún no. Entonces lo que podemos hacer es intercambiar columnas. Y la propiedad nos dice, si se intercambian dos filas o dos columnas cualesquiera, el signo del determinante cambia. En este caso vamos a intercambiar la columna 1 y la columna 3. La columna 3 será ahora la columna 1 y la columna 1 será la columna 3. Como estoy intercambiando dos columnas, el signo del determinante cambia. Ahora nuevamente voy a intercambiar la columna, en este caso 2 y la columna 3. Como estoy intercambiando dos columnas, el signo del determinante vuelve a cambiar de negativo ahora a positivo. Ahora sí, este determinante sí se parece al determinante que tenemos acá. Como son el mismo determinante, podemos sumar y tener dos veces este determinante. Y de esa manera hemos demostrado la igualdad que teníamos en el primer ejercicio. El ejercicio 2 nos dice, A y B son matrices cuadradas. Si A al cuadrado es igual a A y A más B es igual a la matriz identidad, demostrar que B al cuadrado es igual a B y que A por B es igual a la matriz nula. En este caso podemos ver que nuestra matriz A es una matriz idempotente. Es idempotente porque si elevamos A al cuadrado, este va a ser igual a A. Entonces, como solución, comenzamos con la primera igualdad. B al cuadrado es lo mismo que B por B. Y B podemos despejar de esta ecuación. Despejando B de esta ecuación tendríamos que B es igual a la matriz identidad menos la matriz A. Reemplazando entonces tendríamos la multiplicación de I menos A por I menos A. Multiplicamos y tendríamos I por I al cuadrado. I por menos A menos I por A. Menos A por I menos A por I. Y menos por menos más A al cuadrado. De aquí, I al cuadrado va a ser I. Menos I por A nos va a dar A. La matriz identidad multiplicado por cualquier matriz nos da la misma matriz. Menos A por I, que nos daría también A.
más a al cuadrado, pero a al cuadrado es una matriz idempotente. Entonces, como a al cuadrado es igual a, los reemplazamos con a. De ahí, menos a con a se eliminan y tendríamos i menos a. Y i menos a había sido igual a b. Entonces, de esa manera hemos demostrado esta igualdad. Para la otra igualdad, comenzamos nuevamente de lo que teníamos aquí. B es igual a i menos a. Luego multiplicamos por derecha a la matriz a. A por i menos a por a, que sería a al cuadrado. Pero a al cuadrado es igual a a. Entonces tendríamos a menos a, lo que nos daría la matriz nula, demostrando así esta otra igualdad. Ejercicio 3, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones y nos piden resolver. Para ello, recordamos el primer paso es llevar el sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Esta sería la matriz ampliada correspondiente a este sistema de ecuaciones, donde en el lado izquierdo tenemos la matriz A, que es la matriz de coeficientes. Son todos los números que están de color azul y que acompañan a las incógnitas. Y en el lado derecho tenemos la matriz B, que son la matriz de los términos independientes, los de color rosado, que son prácticamente los términos independientes que están en el lado derecho de cada ecuación. El segundo paso es escalonar el sistema de ecuaciones aplicando eliminación gaussiana. El método nos dice que nuestro elemento pivote, que en este caso sería el primer elemento de la primera fila, sea de manera conveniente un 1 o también puede ser menos 1. Pero tenemos aquí un 7. Entonces, buscamos en alguno de los primeros elementos de las demás filas si existe un 1 para poder intercambiar las filas. En caso que no tengamos, como es este el caso, podemos generarnos un 1 haciendo alguna suma o algún intercambio entre filas. En este caso podemos hacer la siguiente operación. Fila 1 menos 3 veces la fila 2. De esa manera, 7 menos 3 por 2, que sería menos 6. 7 menos 6 nos va a dar 1. Haciendo esa operación tendríamos esta nueva fila. 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. Menos 4 más 6, 2. Menos 1, menos 15, menos 16. 4 menos 18, menos 14. Ahora sí, nuestro primer elemento de la primera fila, que sería nuestro elemento pivote, es un 1. Luego tomamos ese elemento como elemento pivote y hacemos ceros por debajo de ese elemento. Es decir, estos tres elementos tienen que ser iguales a 0. El primer elemento que tenemos aquí no es 0, entonces hay que buscar alguna operación con la fila 1 y la fila 2 de tal manera que esto sea 0. El siguiente ya es un 0, entonces no hay que hacer ninguna operación para la tercera fila. El otro es un 5, hay que hacer una operación para que esto nos dé 0. Para la segunda fila, la operación que podemos hacer es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumarle la fila 2, ya que el opuesto de 2 es menos 2. Para la fila 4, el opuesto de 5 es menos 5, entonces le multiplicamos por menos 5 a la fila 1 y le sumamos la fila 4. Para la fila 3 no hacemos ninguna operación porque ya tenemos aquí un 0. Teniendo así estas dos nuevas filas, ¿no? La nueva fila 2 y la nueva fila 4. Una vez que tenemos ceros por debajo de nuestro elemento pivote, pasamos al siguiente elemento de la diagonal principal, que en este caso sería este, ¿no? Que también es un 1. Y hacemos ceros por debajo de ese elemento. Tenemos 1 y tenemos 2. Entonces, la operación que podemos hacer es multiplicar por menos 2 a la fila 2 y sumarle la fila 3. De tal manera que el resultado nos da aquí 0. La misma operación para esto, ¿no? Menos 2 veces la fila 2 más la fila 4. De esa manera nos genera estas dos nuevas filas. Luego, pasamos al siguiente elemento de la diagonal principal, que en este caso es 5. De preferencia, decimos que nuestro elemento pivote sea 1 o menos 1. Podemos generarnos un 1 o un menos 1. En este caso podemos restar la fila 3 con la fila 4, de tal manera que 5 menos 4 me dé 1. Y así tener como elemento pivote un 1. Luego tomamos nuestro elemento pivote y hacemos ceros por debajo de ese elemento. En este caso tengo 1 y 4. El opuesto de 4 es menos 4. Entonces, menos 4
por la fila 3 más la fila 4. Esa operación lo vamos a hacer para obtener una nueva fila 4. Luego, tenemos aquí 272. Este elemento tendría que ser 1. Entonces, para que esto sea 1, le podemos multiplicar por 1 sobre 272 a toda la fila 4, obteniendo así en aquí 1. Una vez que hemos escalonado, es decir, todo lo que está debajo de la diagonal principal, todos estos elementos son iguales a 0, podemos hacer de la misma manera hacia arriba, es decir, todos los elementos que están por encima, también convertirlos en 1, haciendo las mismas operaciones que hemos hecho. Entonces, la siguiente operación puede ser tomar como elemento pivote al cuarto elemento de la cuarta fila y hacer ceros por encima. Entonces, el opuesto de menos 68 sería 68. 68 veces la fila 4 más la fila 3. El opuesto de 37 es menos 37. Menos 37 por la fila 4 más la fila 2. El siguiente, el opuesto de menos 16 es 16. Entonces, 16 veces la fila 4 más la fila 1, ¿no? En este caso sería la fila 1. Generándonos así 3 nuevas filas. Luego, tomamos este elemento como elemento pivote y hacemos ceros por encima. El opuesto de menos 6 es 6. 6 veces la fila 3 más la fila 2. Para el siguiente, el opuesto de 2 es menos 2. Es menos 2 veces la fila 3 más la fila 1. Y obteniendo así 2 nuevas filas. Una vez que nos fijamos que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y que todo lo que está por debajo y por encima de la diagonal principal, todos esos elementos son iguales a 0, significa que hemos llegado a la solución del sistema. Diciendo así que x1 es igual a 2, ¿no? x1 es igual a 2, x2 es igual a menos 3, x2 es igual a menos 3. x3 es igual a 0, x3 es igual a 0 y x4 es igual a 1. x4 es igual a 1. Ejercicio 4 también nos piden resolver un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, recordamos los pasos para resolver. El primer paso es llevar el sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Escribimos la matriz ampliada del sistema de ecuaciones. Y el segundo paso es escalonar el sistema aplicando eliminación gaussiana. Nuevamente, el método nos dice que de preferencia tendríamos que tener como elemento pivote un 1 o menos 1. En este caso tengo un 2. Tendría que generar de alguna manera aquí un 1. No es obligatorio, pero es recomendable que tengamos un 1 o menos 1. Entonces podemos restar la fila 2 menos la fila 1, de tal manera que 3 menos 2 nos da 1. Hacemos toda esa operación para la fila 1 y obtendríamos esta nueva fila. Ahora sí, mi elemento pivote es un 1. Entonces tomo ese elemento como elemento pivote y hago ceros por debajo de ese elemento. Nuevamente, el opuesto de 3 es menos 3. Es menos 3 veces la fila 1 más la fila 2. Eso para la fila 2. El siguiente, el opuesto de 5 es menos 5. Entonces, menos 5 veces la fila 1 más la fila 3. Todo eso para la nueva fila 3. El siguiente, el opuesto de menos 2 es 2. Entonces, 2 veces la fila 1 más la fila 4. Y como resultado nos va a dar una nueva fila 4. ¿Cómo podemos ver ahí? Pasamos ahora a tomar el siguiente elemento de la diagonal principal. Es un 2. Podemos obtener nuevamente un 1 haciendo la siguiente operación. Podemos intercambiar la fila 2 con la fila 4, ¿no? Como vemos aquí. La fila 2 ahora va a ser la fila 4 y la fila 4 va a ser la fila 2. De tal manera que tenemos aquí un menos 1, ¿no? Con un menos 1 también podemos trabajar de manera más fácil. Entonces, las operaciones que vamos a hacer para la fila 3 y la fila 4 son multiplicar por 3 a la fila 2 y sumarle la fila 3, de tal manera que 3 por menos 1 va a ser menos 3, más 3, 0. Para el siguiente tenemos un 2. También multiplicamos por un 2 porque tenemos aquí menos 1. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Así obtenemos la nueva fila 3 y la nueva fila 4. Luego pasamos al siguiente elemento de la diagonal principal. En este caso va a ser este.
y tenemos que hacer ceros por debajo. Tengo 14 y tengo 14, entonces simplemente hago una resta, ¿no? Menos la fila 3 más la fila 4. Ese resultado lo vamos a colocar como una nueva fila 4. Luego, una vez que hemos escalonado por debajo de la diagonal principal, todos los elementos son ceros, tendríamos que escalonar hacia arriba. Sin embargo, nos fijamos que existe aquí un detalle, que en la cuarta fila no todos los elementos son iguales a 0. Aquí tenemos un 7. Entonces, podemos identificar ya qué tipo de solución va a tener este sistema utilizando rangos. Entonces, calculamos el rango de la matriz A, el rango de la matriz ampliada y el número de incógnitas. El rango de la matriz A simplemente estaríamos considerando el lado izquierdo, ¿no?, de nuestra matriz ampliada. Esta sería la matriz A. Y la matriz ampliada, estamos hablando de ambos lados, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces, el rango de la matriz A es 3, porque la primera, la segunda y la tercera fila en realidad son vectores linealmente independientes, o en este caso son filas diferentes de la fila nula. La cuarta no, porque todos los elementos son iguales a 0, ¿no? Esta sería una fila nula o vector nulo. El rango de la matriz ampliada en este caso es 4, porque la primera, segunda, tercera y también la cuarta son filas no nulas o vectores no nulos, ya que este elemento es diferente de 0, lo cual hace que esta fila sea no nula. Y el número de incógnitas es 3. Podemos contar el número de columnas que tiene nuestra matriz ampliada en el lado izquierdo. Es 3. Como 3 es menor a 4, entonces decimos que el sistema no tiene solución. Y el ejercicio 5 nos dice discutir el sistema. Este ejercicio ya lo hemos visto en el examen anterior y lo podemos ver, ¿no?, en el examen anterior cómo ha sido resuelto este ejercicio.